En el marco del 10º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el Poder Judicial del Estado, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos han organizado el coloquio Chiapas, a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sean todas y todos bienvenidos. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Para iniciar con las actividades del coloquio, me es grato presentar a las personas que integran el panel Avances y retos de los derechos de las personas migrantes, a 10 años de la reforma constitucional. Como panelistas, nos distinguen con su presencia la doctora María Alicia García López, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, de quien me permitiré leer su semblanza. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, en cuya facultad estudió la licenciatura y fungió como profesora de Derecho Constitucional desde el año 1998 hasta el 2008. Estudió una maestría en Acción Solidaria Internacional y de Europa en la Universidad Carlos III de Madrid y una segunda maestría en Derecho Migratorio y de Extranjería en la Universidad Autónoma de Madrid, en ambos casos becada por excelencia académica. Es integrante del Sistema Estatal de Investigadores y Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación se centran en el derecho de extranjería, asilo y refugio, y con carácter general, la teoría dogmática y práctica de los derechos fundamentales, donde cuenta con varias publicaciones en torno a los derechos de las personas migrantes. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. También nos acompaña la maestra Mitzi Gómez García, especialista en proyectos de la Organización Internacional de las Migraciones. Ella es antropóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha trabajado como asistente de investigación en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, en el Instituto de Investigaciones Sociológicas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Universidad de Northern Colorado. Coordinó proyectos de investigación en campo para la Universidad de Kentucky sobre género, migración y desarrollo sustentable. En sociedad civil, ha trabajado en el programa Lee con Infonavit para la organización Fundación Hogares IAP, para la Fundación Alfredo Harp Helú, y como coordinadora de servicios educativos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Se desempeñó como responsable de educación en Red International, llevando los procesos educativos de niñas, niños, adolescentes y adultos refugiados y solicitantes de la condición de refugiado en Palenque, Chiapas. Actualmente es asistente de proyecto para el Programa Regional sobre Migración de la Organización Internacional de Migraciones en la suboficina de Tapachula, Chiapas. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, visitador general especializado en atención de asuntos de migrantes de la CEDH Chiapas. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias y Especialidades de Chiapas y doctor en Derecho Procesal Penal Acusatorio por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado estudios de diplomado en el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, de Migración y Gobernanza, así como en el Sistema de Justicia Penal Adversarial por parte de la Casa de la Cultura Jurídica ministro Ezequiel Burguete Farrera. Se ha desempeñado como especialista público en funciones de árbitro en el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Fue el primer director de atención a migrante del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, delegado en la región 8 Soconusco del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Fue reconocido por el Consulado General de El Salvador
por alto sentido de fraterna solidaridad y humanismo para con el pueblo salvadoreño migrante. Actualmente es visitador general especializado en la atención de asuntos migrantes de la CEDH Chiapas. A continuación, modera el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Angélica, muy amable. Muy buenos días a todas y todos. Quiero, antes de iniciar, agradecer de manera especial la presencia de todas y todos ustedes aquí en el recinto donde se lleva a cabo este coloquio, este conversatorio, que se está transmitiendo a través de las redes sociales y que esta modalidad que ha crecido a partir de la pandemia, pues nos permite llegar a muchísimas más personas, y les saludamos también a ellos, a todos quienes están conectados. Agradezco mucho la presencia del cónsul de Guatemala, a mi amigo, el señor embajador don Mario René Azmitia, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco la presencia del señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, al doctor Omar Jiménez Ojeda. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Al maestro Aranda también, muchas gracias por venir con nosotros. La participación de las sociedades de la organización, las organizaciones de la sociedad civil, pues siempre es muy, muy importante. Sean todas y todos bienvenidos a este tercer panel del coloquio que en coordinación hemos organizado la Universidad Autónoma de Chiapas, el Poder Judicial del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para conmemorar los 10 años de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que hemos considerado como la reforma más trascendente. En la reunión de hoy veremos sus efectos, cómo ha influido en los temas de migración, no solo en las instituciones, en las autoridades que tienen la responsabilidad de atender los temas de migración, sino principalmente, sobre todo, cómo ha beneficiado, ha influido en la situación que viven las personas que se encuentran en situación de migración, que finalmente es el objetivo fundamental, pues, de este tipo de reformas o de normas que se van adecuando para responder al momento histórico en que se da los cambios legales, los cambios, en este caso constitucional, ¿no? Nos van a hacer favor de exponer en el día de hoy la maestra Mitzi Candelaria Gómez García. Muchas gracias. Ella es especialista en proyectos de la Organización Internacional de Migraciones. La doctora María Elisa García López, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, a quien consideramos ya de casa. Le agradecemos mucho, doctora. Quiero ser repetitivo, ahí sí lo reitero. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está muy agradecida del acompañamiento que siempre nos ha brindado de manera muy profesional el Instituto de Investigaciones Jurídicas y todos sus investigadores. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Nos sentimos como en familia, de veras, gracias. Agradezco también al maestro Ángel Milton Ordóñez Rodríguez, visitador general especializado en atención a migrantes de la Comisión Estatal,
Como ustedes podrán ver en estos paneles, es decir, el día lunes que tuvimos el tema de los derechos de la mujer, estuvo la visitadora general especializada en asuntos de la mujer. Ayer que tocamos los temas de los derechos de niñas, niños y adolescentes, participó el visitador general en temas de niñas, niños y adolescentes, y ahora pues está con nosotros el visitador especializado en la materia de migración. Esto nos permite de alguna manera conocer también un poquito al interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo que nos está llegando, lo que nos está sucediendo en el momento actual, ¿no? Porque ellos son quienes están directamente con el tema. Así es que muchas gracias, doctor. Voy a cederle la palabra por 15 minutos a cada uno de nuestros ponentes. Después de que ellos concluyan, les vamos a pedir que en 5 minutos nos puedan hacer alguna ampliación o conclusiones del panel, y si el tiempo lo permite, les agradeceríamos que al final podamos responder las preguntas que pudieran haber de parte de los presentes, de aquí de los asistentes presenciales, o bien a través del chat de las redes, que yo ahí le pediría a Angélica que nos pasaran en los papelitos acostumbrados las preguntas que llegaran para podérselas hacer, y si nos hacen favor de responderlas ya al final. Para nosotros es muy importante que podamos en este momento de reflexión, en este tiempo que estamos destinando, visibilizar los efectos de la reforma constitucional en el tema específico de las personas que están en situación de migración. Sin más, yo le voy a pedir favor a la maestra Elisa, porque en ese orden estamos acordados, que nos haga favor la doctora María Elisa de hacer uso de sus 15 minutos, y después vamos cediendo la palabra a los demás ponentes, ¿sí? Gracias, doctora. Bueno, muy buenos días a todos y a todas los que nos acompañan. Es un placer para mí estar en representación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, con los que ya son viejos amigos y además ya casi familia. Me siento muy a gusto en estos espacios, y en primer lugar agradecerle la invitación al licenciado Juan José Cepeda, a mi director, el doctor Omar, y a todos los compañeros y personas que nos acompañan hoy. Voy a iniciar yo. El tema es muy amplio y el tiempo es chiquitísimo. Ustedes no ven que tenemos aquí una pantalla muy amenazante. Yo al principio no entendía que era la pantalla, pero ahora entiendo que es el tiempo que va marcha atrás. Precisamente por eso preparé una presentación que no voy a poner, pero tengo aquí la computadora para que las ideas principales no se me vayan. Lo que pretendo es, como el tema de los derechos de los migrantes a la luz de los 10 años de reforma constitucional es amplísimo, quiero empezar contextualizando con un pequeño panorama del fenómeno migratorio en México, luego hablar de la reforma constitucional, pero solamente muy brevemente en sus principales afectaciones a esta materia, el derecho de extranjería, y hablaré solamente de los principios más relevantes que están en el artículo 1 de la Constitución. Luego hablaré de qué pasó con el asilo y el refugio y con la libertad de tránsito en otro artículo de la Constitución muy importante, que es el artículo 11, para luego empezar a examinar el marco legal de desarrollo y ver este marco cómo se compatibiliza con los derechos humanos y con los estándares universales que se introdujeron en la Constitución.
Respecto al panorama migratorio en México, y con esto ya inicio, mi primera idea sería ser muy enfática en que estamos ante un panorama migratorio muy complejo. México, por su estratégica posición geográfica, reúne las 4 dinámicas migratorias que muchos países las viven de forma aislada, bien sea en el tiempo y en el espacio. Este es un país clarísimamente de migración, es un país de tránsito, de retorno, pero ya es también un país de inmigración y de destino para muchas personas que penetran en este país. Además, contamos con una frontera norte de 3.000, casi 3.400 kilómetros. Es el corredor migratorio más importante del mundo, lo que significa que las presiones del país del norte nos van a caer a México en primer lugar. Y además, ahora hay un programa, el programa Quédate en México, que está determinando que la frontera norte sea un auténtico tapón, es decir, la frontera norte de México, la sur de Estados Unidos, sea un auténtico tampón para las personas migrantes que pretenden solicitar asilo, y esto es muy grave. Y respecto a la frontera sur, tenemos una frontera de 200 kilómetros, extremadamente porosa. Nos comentaba el otro día un compañero del Instituto Nacional de Migración que cada 2 kilómetros hay una entrada clandestina, y además es una frontera, ambas fronteras están profundamente militarizadas desde la creación de la Guardia Nacional. Actualmente se estima que están en la frontera sur de México en torno a 11.000 elementos. La llegada de flujos a México se duplicó a partir del año 2000, es decir, este era un tema muy relevante siempre, pero ahora la importancia es que los flujos son mucho más abruptos. Pero todavía tenemos una población extranjera regular en México relativamente pequeña, es decir, hay un 1% de población extranjera, lo que significa que hay una fuerte capacidad de acogida en México, pese a todas las opiniones alarmistas que aparecen muchas veces en los medios de comunicación. ¿Cuáles son las categorías de la migración más importantes en este país? La más importante es la migración familiar, es decir, aquellas personas que se reúnen con sus familiares extranjeros aquí dentro. Ocupa aproximadamente el 50% de los flujos, le sigue la migración laboral y luego la migración humanitaria por un escaso margen, pero la idea que tenemos que tener en cuenta es que la categoría que está creciendo más, con unos incrementos exponenciales que se estiman de en torno a por encima del 5.000%, si los consideramos desde el año 2000, es la categoría del asilo y el refugio, es decir, de personas que huyen de sus países porque su vida, su libertad y su seguridad está en peligro, es decir, personas que están en una situación de altísima vulnerabilidad. Esto significa que las categorías tradicionales que están en la ley son absolutamente insuficientes. ¿Por qué? Y esto lo ha dicho muchísimas veces la Comisión Interamericana, México está experimentando flujos mixtos, ya no podemos hablar por un lado de migrantes o de refugiados, sino personas donde aparecen causas entremezcladas, y esto lo veíamos clarísimamente en las caravanas. Tenemos a personas que cumplen un perfil de migrantes, es decir, que supuestamente han salido de su país voluntariamente, junto con otros que no pueden retornar porque su vida está en peligro, junto con desplazados, es decir, hay muchas categorías juntas y por lo tanto hay un componente muy fuerte de migración forzada en los flujos que recibe México, sobre todo en los que penetran por la frontera sur, que son precisamente en aquellos donde existe un componente también estructural de migración irregular, es decir, son personas que no pueden cumplir con los estrictos requisitos que establece la ley de migración. Ahora sí, ya respecto a la reforma constitucional de junio del 2011, aparece un nuevo marco donde los derechos fundamentales ocupan por fin el lugar que les deberían ocupar en cualquier ordenamiento jurídico, que es una posición prioritaria. Tal y como establece el artículo primero, si en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos que están en esta Constitución y en los tratados internacionales, lo primero que se deduce aquí es que partimos, y esto es bien importante para el derecho de extranjería, de un principio de equiparación entre extranjeros y nacionales en la titularidad de los derechos fundamentales. Luego veremos que las cuestiones del ejercicio práctico son otra cuestión. Y esto que para nosotros los mexicanos nos puede parecer absolutamente normal, si yo me sitúo, por ejemplo, en mi país, en España, el principio de igualdad se proclama solamente de los españoles. Entonces, digamos que en coherencia absoluta con el espíritu de la reforma constitucional del 2011, tenemos un principio de equiparación que parte de la consideración de que los derechos no
derivan del origen nacional de una persona. Esto es algo muy básico y que además ya estaba establecido en el Pacto de San José de Costa Rica. Además, y bien importante, porque antes el ordenamiento mexicano era muy nacionalista y la Constitución tendía a ser cerrada, pero ahora, por mandato expreso del artículo 1, tenemos un principio, y por lo tanto imperativo, que abre el sistema mexicano de derechos fundamentales a lo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, al conjunto de los derechos que están a su vez en tratados internacionales que están ratificados por México. Esto supone que la Constitución ya no es una estructura monolítica y cerrada y que está profundamente impregnada por el derecho internacional. Y aquí, por lo tanto, tendríamos que hablar de principios que yo no voy a mencionar, como el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Otra cuestión bien importante del artículo 1 es la cláusula antidiscriminatoria, que es una cláusula muy abierta, y esta es una cláusula esencial porque en materia de derechos de las personas migrantes, y ahora lo vemos cada vez más en este país, hay que luchar muy fuerte contra la xenofobia y contra las discriminaciones. Esto así como lo más importante. Ahora tenemos que tener en cuenta que este principio de equiparación no es absoluto. ¿Por qué? Porque en la propia Constitución hay derechos que están reservados para los ciudadanos, clarísimamente el derecho de sufragio activo y pasivo, el derecho de iniciativa legislativa y un derecho que sí quisiera destacar y poner el foco rojo, que es el derecho de asociación y reunión con fines políticos. En mi opinión muy personal, tener en cuenta los estándares del sistema interamericano y del derecho internacional nos exigiría eliminar esa restricción, porque tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana, el derecho de asociación y reunión es para todas las personas. E incluso en el ámbito de la Unión Europea, que es extraordinariamente restrictivo, este derecho se proclama a favor de todas las personas. Entonces, ese sería el primer reto o punto rojo que tendríamos que tener en cuenta. Entiendo que hay muchas cuestiones, y además sobre todo de carácter histórico, que explican esta restricción, pero que es algo que deberíamos reflexionar si al día de hoy esta restricción es compatible con los estándares de derechos humanos, concretamente los interamericanos. Bien, la primera novedad esencial de la reforma, que ahora sí afecta de forma directa e inmediata al derecho de extranjería, es decir, a los derechos de las personas extranjeras en México, es que por primera vez, gracias a esta reforma, se introduce la figura del asilo y el refugio a nivel constitucional. Antes ya estaba en la ley, de hecho estaba en la ley anterior a la actual, en la Ley General de Población, desde el año 1996, pero no estaba a nivel constitucional. Esto significa un avance enorme porque es un derecho fundamental de extraordinaria importancia y porque además la Corte Interamericana ha dicho muchas veces que algunas facetas de este derecho, en concreto, para no perdernos, el derecho de asilo y refugio, protege a personas extranjeras que están siendo perseguidas en sus países de origen. Entonces estamos hablando de una migración extremadamente vulnerable. Y el principio esencial aquí es el principio de no devolución. Es decir, el Estado no puede devolverlas a un país donde los pueden matar. Y este principio es una norma muy importante porque es una costumbre internacional. Entonces, el hecho de que entre en la Constitución y se le dote del rango de derecho fundamental es importante. Y además, en el año 2016, esta norma, que entró en el artículo 11, que es donde se recoge la libertad de tránsito, esta norma volvió a ser reformada y además para darle una mayor apertura y protección jurídica, porque esta vez, y es tal y como está el texto constitucional, se recoge el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo, no solamente buscarlo. Esto es bien importante. Y luego ya voy a entrar en la libertad de tránsito del artículo 11 de la Constitución. Este es un artículo que ya estaba en la Constitución, tiene una formulación extraordinariamente generosa, igual quizá para ustedes los mexicanos es algo absolutamente normal, pero la libertad de tránsito en muchos países se restringe o bien para los nacionales o bien para las personas extranjeras que están cumpliendo con los requisitos internos, es decir, que están en condiciones de regularidad. La Constitución mexicana reconoce este derecho a favor de todas las personas, tanto para entrar como residir, como permanecer, y además dice que no tiene que haber trabas documentales, aunque por supuesto es un derecho que admite restricciones. Vale, y ahora ya vamos al marco legal. En el marco legal, la ley de migración, bueno, el marco legal, lo primero que tendría que decir es que justo en el mismo año que se estaba produciendo la reforma constitucional, salieron las dos leyes más importantes y que además son por primera vez leyes específicas en esta materia, que es la ley de migración, salió unos
días antes, y un poquito antes, meses antes, salió la Ley de Refugio, Asilo y Protección Complementaria. Y además, como primer avance sustancial, aunque ya existía la ley de migración despenaliza la migración irregular en México. Esto lo mantiene y además contempla un montón de principios que parten, insisten mucho en el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes. Por su parte, la Ley de Refugio, Asilo y Protección Complementaria cumple con los estándares del derecho internacional de los refugiados y además, como una cosa bien importante, contempla una definición muy ampliada de refugiado que no solamente protege a las personas que huyen por los motivos de la Convención de Ginebra, es decir, por los motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social. Además está el género y además, cumpliendo los principios de la Declaración de Cartagena, se protege también a personas que huyen de violencia generalizada, de agresión, violación masiva de los derechos humanos, que como podemos darnos cuenta son los supuestos que en su mayoría cumplen las personas que vienen del Triángulo Norte de Centroamérica y penetran por la frontera sur. Por tanto, la ley mantiene una serie de principios en el frontispicio de la ley, es decir, en el inicio habla incluso de hospitalidad, solidaridad y facilitar la movilidad internacional. ¿Qué pasa en la realidad? Bueno, la realidad es que la libertad de tránsito, que está generosamente contemplada en la Constitución, en la Ley de Migración prácticamente se transcribe, pero a partir del artículo 7º empiezan múltiples restricciones a la Ley de Migración hasta que la asfixian. ¿Cuáles son estas restricciones? Fundamentalmente lo que se llama en la ley acciones de control, es decir, verificar la situación de una persona en frontera, que eso es absolutamente normal, pero también acciones de verificación migratoria y de revisión migratoria. Estas son acciones que lo que están haciendo es controlar la situación migratoria de una persona. Si una persona, como fruto de estas acciones de verificación y revisión, es detectada de forma irregular, pasa en automático a las estaciones migratorias. Segundo punto, es decir, es detenida. Y el destino más habitual es que después de la detención en estaciones migratorias sea devuelta a su país de origen. Se estima que en personas adultas la devolución es de en torno al 90%, la tasa de devolución, y en niños es en torno al 67-70%. Bien, si analizamos esto a la luz de los derechos humanos, aquí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque las acciones de verificación y revisión migratoria chocan frontalmente con la libertad de tránsito interna que la propia Constitución establece con carácter prácticamente absoluto. Primer problema grave. Segundo problema, y todavía más grave, la detención migratoria, que aquí se denomina de forma eufemística como alojamiento. Esta es una detención administrativa, es decir, es una medida privativa de libertad donde no hay ningún ilícito penal, primer punto, y además los plazos que le establece la ley son absolutamente exorbitantes. La ley establece que las personas migrantes pueden estar alojadas, es decir, detenidas en estaciones migratorias durante un plazo de 15 días hábiles, pero permite a su vez que excepcionalmente se amplíe hasta 60 días hábiles. Si contemplamos estos plazos y los contrastamos con todos los plazos que establece en la Constitución, tanto para el arresto administrativo como para la detención por el Ministerio Público, como para la detención por un juez, que son de 72 horas, vemos que hay un abuso de la figura. Y si esto lo contrastamos con un derecho, que es el derecho a la libertad personal, aquí aparecen graves problemas. ¿Por qué? La libertad personal puede ser objeto de restricciones en personas extranjeras, y esto lo establece clarísimamente tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero estas restricciones tienen que ser puntuales, es decir, tienen que ser excepcionales y no la regla. Lo que ocurre en este país es que la política de detención es la regla generalizada. Entonces aquí hay un problema muy grave con respecto a varios derechos, pero el principal, el corazón de los derechos, es la libertad personal. Y esto además lo ha dicho incluso la Suprema Corte. Bien, yo creo que ya estoy fuera de plazo, pero sí me gustaría decir que el destino final de estas personas es que son devueltas a sus países de origen. Si tú eres devuelta a tu país de origen, eso significa en la práctica una anulación de la libertad de tránsito que está reconocida amplísimamente en la Constitución. Y esto es absolutamente grave porque volvemos a lo mismo, es la norma, no la excepción. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Pues tenían el mismo destino, pero afortunadamente hubo una reforma legislativa el año pasado que prohibió
tajantemente la detención de niños por motivos migratorios. Es decir, ya no pueden estar por fin en estaciones migratorias. Y además, esta reforma se tomó en serio los principios que ya estaban en la propia ley de migración, el principio de interés superior de la niñez, de la unidad familiar, y amplió la protección también a los niños no acompañados. Problema de esta reforma, que estaba hecha con y además que fue aplaudida por todas las organizaciones internacionales, empezando por UNICEF. El problema de esta reforma es que previó una cosa que en la práctica se ha distorsionado. Previó otorgar la visa por razones humanitarias no solamente a los niños, antes esta visa se le daba a los no acompañados, ahora se le da tanto acompañados como no acompañados, sino además previó que por razones de solidaridad se extendiese la misma visa para los adultos que acompañan a estos niños. Y aquí ha habido graves problemas de abusos por parte de polleros y traficantes. Es decir, que una reforma que tenía un espíritu absolutamente noble, en la práctica se va a tener que replantear porque está creando graves problemas de desprotección para los niños. Bien, me queda un minuto muy rápido. ¿Qué otros derechos contempla la ley con carácter muy amplio? Los derechos sociales. Y de nuevo esto es algo muy digno de alabanza, que además en la Unión Europea no está pasando. El derecho a la educación se contempla para cualquier persona migrante independientemente de su situación migratoria, obviamente los niños. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Que hay trabas documentales y muchas veces los niños o los padres pretenden acceder a la escuela o ya han accedido a la escuela, pero no pueden obtener el certificado de estudios porque la ley le exige una serie de requisitos que son de imposible cumplimiento para ellos, como por ejemplo el CURP de la madre, pues no lo va a tener muchas veces. Entonces hay que plantearse que la propia ley, con un espíritu digamos noble, está incurriendo en lo que se llama jurídicamente discriminaciones indirectas. El derecho a la salud también está contemplado en la ley, de hecho en el mismo artículo que el derecho a la educación, también de forma absolutamente amplia, incluso habla de la posibilidad de atención gratuita para los casos para casos urgentes, pero este es un derecho que en la práctica sí está generando mucho más problemas para acceder a él por múltiples motivos, muchas veces por la propia ignorancia del servidor público o directamente por cuestiones de discriminación o porque no hay materiales, bien sea económicos o humanos. Bien, entonces tenemos que es un derecho que sí está siendo obstaculizado, pero no por la ley, sino por la práctica. Además, se reconoce muy amplísimamente el derecho a la personalidad jurídica, que al final es el derecho a tener derechos. La ley establece que los jueces y los funcionarios del registro civil no pueden obstaculizar el hecho de que las personas puedan allí parasentar el nacimiento, matrimonio, defunciones. De nuevo, este es un derecho que la ley reconoce de forma muy amplia y que además el sistema interamericano dice que en algunas de sus facetas la personalidad enlaza con el derecho a la identidad de las personas, que podamos tener una identidad jurídica. Y eso de nuevo es una costumbre internacional, es decir, es algo muy protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. La práctica también presenta graves problemas porque muchas veces los funcionarios del registro civil no pueden o dicen que no pueden inscribir a niños que han nacido aquí pero que todavía no tienen la nacionalidad mexicana, aunque la Constitución se las otorga, y además se han identificado casos en los que se exigen documentos apostillados o incluso la familia va al propio registro civil y termina en una estación migratoria. Esto es muy grave. Y ya para terminar, el derecho a la unidad familiar es un principio, pero también un derecho que está amplísimamente reconocido en la ley de migración, pero eso sí, se restringe para las personas que están en situación regular. Esto es absolutamente normal en la mayor parte de los estados industrializados del mundo que reciben flujos. Esto está pasando. Por lo tanto, se reconoce el derecho de forma muy amplia, pero restringido a las personas que tienen un estatus regular. Lo voy a dejar aquí porque me he pasado de tiempo. Me quedaron 1000 temas que ojalá luego puedan salir en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Qué bueno, quiero agradecer a quienes prepararon, organizaron la estructura del conversatorio, porque qué bueno que consideraron lo de los 5 minutos más en conclusiones, porque es un placer escucharla, doctora. Entonces, de veras, yo estoy seguro que los otros 5 minutos también van a ser insuficientes, pero tenga la certeza de que se aprende mucho. La verdad, es un placer escucharla. Vamos a darle ahora la palabra a la maestra Mitzi Candelaria Gómez García.
también por 15 minutos, y ya después tendrá los otros 5. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan de manera presencial. Me da mucho gusto poder estar hoy con ustedes y también a todos los que nos acompañan desde las redes sociales. Le agradezco sobre todo al presidente de la comisión, el licenciado Juan José Cepeda, por la invitación, y a mis compañeros de panel, el maestro Milton, que ya somos de casa, también allá en Tapachula, y a la doctora Elisa, que no había tenido oportunidad de conocerla así de forma presencial, pero que sabemos que hemos colaborado muy cercanamente. En nombre de nuestra Oficial Nacional de Programa Regional sobre Inmigración, Laura Canché, y de nuestra jefa de emisión, Dana Graver, también les agradecemos esta invitación y esta oportunidad hoy a compartir un poco del trabajo que hemos estado haciendo desde la Organización Internacional para las Migraciones. Sin afán como de ser un poco repetitiva, pero considerando pues esta gran importancia que ha tenido la reforma, ¿no? En materia de derechos humanos, me gustaría retomar en mi exposición de forma muy general algunas consideraciones sobre la migración, como las implicaciones que tuvo esta reforma y algunas otras reformas en el marco del 2011, ¿no? Todas las implicaciones que han tenido para las personas migrantes y para cerrar un poco con las acciones que hemos hecho desde la OIM, ¿no? Y tal vez por ahí tengamos un poco el espacio final de hablar un poquito de los retos que hemos identificado en la aplicación justamente como de estas normas y garantías. Como ya les comentó Elisa, tenemos aquí un amenazante reloj que nos indica los minutos que nos estamos pasando. Entonces, bueno, si partimos como de una definición más general que regresándonos un poco de lo que es la migración y se entiende como el movimiento de personas fuera de su lugar de residencia al interior de un país o al exterior cruzando una frontera internacional, pues entendemos que este fenómeno es casi consustancial a la humanidad misma, ¿no? Seguro si hacemos siempre ejercicio que nos encanta de cuántas personas hemos migrado, cuántas personas conocemos que hemos migrado, yo creo que este panel todos levantarán la mano. Y digamos que este fenómeno migratorio, como ya lo comentó la doctora Elisa, que tiene causas multifactoriales como los problemas económicos, los problemas políticos y sociales de las personas, también los problemas medioambientales. Tenemos pues que las personas están dejando sus países de origen debido a situaciones generalizadas de violencia de derechos humanos, donde se amenaza su vida, su seguridad, su integridad personal. Algunos y la mayoría son migrantes económicos, ¿no? En busca como de mejores oportunidades de empleo, personas, como ya lo comentó la doctora Elisa, buscando la reunificación familiar, que también tenemos un número muy importante en México y en Chiapas. Y bueno, me parece como muy importante retomar unas cifras generales de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, donde tenemos que en el mundo habemos 281 personas migrantes que se desplazaron tan solo, ¿no? En el 2020-2019. Esto representa solo el 3.6% de la población mundial, ¿no? O sea, si lo vemos como en términos comparativos, solo el 3.6% de la población están cruzando fronteras internacionales, pero es un fenómeno muy fuerte, sobre todo por este cruce de fronteras internacionales, y creo que la reforma constitucional es muy importante porque hablábamos como en esta posición muy justnaturalista de los derechos humanos, donde se hablaba como de los derechos humanos son como inherentes al ser humano y nacemos con ellos. Muchas gracias. Pero ¿qué pasa cuando las personas cruzan una frontera y no son reconocidos estos derechos humanos? Pues son importantes justamente como garantizarlos de manera más formal en las leyes, ¿no? De estos migrantes en el mundo tenemos que la mayoría están en países de ingresos altos, la mayoría están en Estados Unidos con 51 millones, como lo comentó la doctora Elisa. México sigue siendo el principal país, la principal diáspora en el mundo, ¿no? Los mexicanos en Estados Unidos, y este corredor migratorio del que formamos parte, pues es tan importante por esta posición geopolítica que tenemos, ¿no?
de estas, 60% de las personas se han desplazado por motivos laborales, que no excluye como todas estas otras causas sociales. Y también tenemos que, yo creo que algo que no esperaba esta reforma es este cambio de la composición, no solo de los flujos, o sea, el cambio de los flujos mixtos, como ya lo comentó la doctora Elisa, pero también en la composición, ¿no? Actualmente más del 50%, por lo menos en la región de América del Norte, el 50% de los migrantes son mujeres, ¿no? Y son mujeres acompañadas de niñas, niños, y que estas niñas, niños también vienen acompañados o no, ¿no? Entonces esto ha traído un importante reto en materia de aplicaciones. En el mundo, como ya lo retomó la doctora Elisa, en México solamente somos el 0.96% de personas nacidas en el extranjero, no son ni siquiera el 1%, pero yo creo que en el estado de Chiapas se vive esta importante llegada de flujos, estamos en el top 5, ¿no?, de los principales estados que reciben personas nacidas en el extranjero, y es importante reconocer que emigrar es un derecho humano, ¿no? Es un derecho humano que se reconoce desde la Convención de los Derechos Humanos en 1948 y entonces hablamos de que esta reforma constitucional viene de una serie de reformas a nivel de la región de Latinoamérica, donde los países ya habían pasado por un proceso más de estabilidad política después de la independencia, de una crisis económica que después se recuperó, pero sobre todo de un fuerte compromiso con los derechos humanos que va a hacer que se reconozcan los derechos sociales, culturales y económicos de las personas y va a dejar un poquito ahí de lado, como ya lo retomó la doctora Elisa, los derechos políticos, ¿no?, civiles. Pues de acuerdo con esta reforma, las personas migrantes o en situación de movilidad internacional tienen los mismos derechos que todos los mexicanos, y los principales aportes pues son esta incorporación de los derechos humanos que se traen desde los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, la obligación de guiarse por el principio pro persona, ¿no?, donde las personas van a ser pues la norma de interpretación, y yo diría que esta incorporación del principio del enfoque de derechos humanos en las normas y en la aplicación, ¿no?, como en las garantías primarias y secundarias. De entre ellos, pues tenemos los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, que si bien pues en la práctica tenemos muchas dificultades, como ya lo comentó la doctora, me parece muy importante que las leyes existan, ¿no? Y eso es algo que hay que reconocer, ¿no?, del Estado mexicano, que tenemos unas normas muy amplias, ¿no?, y que nos han cobijado mucho como todo el derecho de las personas migrantes. De manera general, pues me gustaría solo comentar algunos derechos, de los derechos más importantes, que es el a la vida y a la integridad personal, el derecho a la nacionalidad, a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, conciencia y religión, a la seguridad jurídica y al debido proceso, a la asistencia consular, al derecho a la no discriminación, el derecho al asilo, el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, a la protección ante cualquier detención arbitraria, tortura, esclavitud y a la trata de personas, ¿no? Bueno, ¿por qué son importantes los derechos, que se reconozcan los derechos de las personas migrantes? Porque se encuentran sobre todo en condiciones de vulnerabilidad y tienen necesidades prioritarias de atención, ¿no? Como ya lo comentamos, son causas multifactoriales y sobre todo en el estado de Chiapas, esta convergencia de flujos mixtos donde creo que a diferencia de otros estados convergen estas migraciones de carácter temporal, ¿no?, como de forma transfronteriza, donde vienen muchas personas guatemaltecas a trabajar a las fincas de café, a las fincas de plátano, incluso como actividades comerciales. Es súper importante que en estos flujos de tránsito también se reconozcan estos derechos, ¿no? Y también tenemos estas migraciones de retorno, ¿no?, como ya lo comentamos, de nuestros connacionales, como a medida de que van avanzando los años, regresando a sus países y a sus comunidades de origen. También es importante porque muchas de estas personas pues desconocen el marco jurídico vigente que protege esos derechos, ¿no?, y
es normal, ¿no? Si nosotros nos ubicáramos en otro país extranjero, pues desconoceríamos completamente cuáles son nuestros derechos y cómo funciona el sistema para que los garantice. Y sobre todo porque se requiere como que se garantice desde las autoridades de primer contacto, pues este trato digno, respetuoso y apegado como a los derechos para facilitar el ejercicio de estos derechos humanos. Bueno, ¿qué hemos hecho desde OIM? Bueno, la Organización Internacional para las Migraciones es una organización del Sistema de Naciones Unidas. Comenzó su ejercicio desde el 2005, justo con la oficina de Tapachula, Chiapas. Después fue creciendo un poco más y se tomó la decisión de trasladar la oficina a Ciudad de México, donde es ahorita como el principal centro. Y ahora actualmente tenemos oficinas en Tenosique, Tabasco, en Tijuana y Mexicali, Baja California, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Trabajamos a partir de cuatro pilares muy importantes, que el primer pilar es la gobernanza de la migración, donde tratamos de promover una gestión sostenible y humana de la migración. El segundo pilar es el de alianzas y cooperación para fortalecer la cooperación regional y bilateral sobre migración con apoyo de diferentes organismos de gobierno, sociedad civil y organismos internacionales. También tenemos un pilar muy importante de emergencias y crisis migratorias, para la preparación y respuesta a los flujos ante las emergencias y las crisis, y tenemos un programa muy importante de información y prevención para mejorar esta capacidad de respuesta de las organizaciones y mantener como información actualizada de los flujos migratorios. Bajo estos cuatro pilares tenemos el programa de apoyo transicional en vivienda y alimentación que se realiza en el norte del país. También tenemos la unidad de protección, que también es una unidad que estará próxima a abrirse aquí en la oficina de Tapachula. La unidad de movilidad internacional, que también se hace cargo de muchos estos flujos estudiantiles en el extranjero, ¿no? Si ustedes como estudiantes de la UNACH quisieran hacer un programa de movilidad, también pueden recurrir como a nosotros. Tenemos el programa de retorno voluntario asistido, el programa de respuesta ante COVID y fortalecimiento de albergues, que estuvo muy activo el año pasado, brindando apoyo a todos los albergues del país, ¿no? Con insumos contra COVID, con apoyo para pruebas PCR. También tenemos el programa Ciudades Hermanas, el programa Venezuela, y el principal programa que tenemos operando en el sur, sobre todo en la oficina de Tapachula, es el programa regional sobre migración, que es un programa donde trabajamos el fortalecimiento de capacidades gubernamentales, con el cual hemos tenido mucho contacto con la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? Sobre todo con los municipios de Tapachula, Chiapas, con la universidad incluso. Estamos a punto de firmar un convenio de colaboración, y es muy importante porque lo que tratamos de hacer es justamente que las autoridades tengan las herramientas para garantizar estos derechos humanos de los que ya hablamos, ¿no? Como las respuestas y detectar necesidades. Si alguna institución requiere tal vez no solo en términos de capacitación, sino tal vez de elaboración de diagnósticos o generación de información, nosotros trabajamos para ello, y es importante pues que lo sepan. Aquí tenemos también algunas instituciones con las que hemos trabajado y que sobre todo tratamos de hacerlo de forma colaborativa, ¿no? Conociendo las necesidades, porque pues ustedes conocerán, el municipio de Tapachula es un municipio que ahorita está siendo rebasado por estos flujos mixtos. Tenemos capacidades limitadas y es súper importante sumar esfuerzos para el correcto ejercicio de los derechos humanos de las personas, ¿no? Actualmente estamos trabajando en una mesa interinstitucional para la salud mental y prevención de adicciones con el municipio, con instituciones de gobierno y sociedad civil. Tenemos una mesa transfronteriza de movilidad humana y migración que lidera el municipio y la cual llevamos también con el departamento de San Marcos en Guatemala, y pues apoyamos diversos, sobre todo como coordinaciones interinstitucionales, ¿no? Y pues yo creo que más adelante va a haber un espacio para tal vez hablar como de todos estos retos, como ya los platicó la doctora Elisa, ¿no? En la aplicación de los derechos, en estas reformas
que han venido con la armonización de la Ley General de Migración y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Y pues yo hasta aquí lo dejo y agradecemos mucho la invitación. Gracias. Muchas gracias nuevamente a la maestra Mitzi Candelaria. Como usted dice, habrá el espacio para hacer, pero yo le agradezco muchísimo también que nos haya ilustrado en las tareas que desarrolla la Organización Internacional para Migraciones, que luego para muchos no las conocemos del todo. Entonces, vamos a cederle el paso aquí al maestro Milton, y antes de darle la palabra, porque luego se me va a olvidar, quiero comentarles que el evento está siendo transmitido en redes sociales con el apoyo también de nuestros intérpretes en lenguas de señas. Muchísimas gracias a ambos, es un apoyo importantísimo para que pueda llegar, ¿sí?, a personas con discapacidad auditiva. Muchísimas gracias a nuestros intérpretes, y dejo la palabra al maestro Milton. Bueno, pues primero, empezando por la casa, ¿verdad?, nuestra Comisión Estatal de Derechos Humanos, quiero agradecer primeramente a nuestro presidente de la Comisión Estatal, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, que tuvo a bien desde un inicio que inició que la Visitaduría General Especializada en Atención de Migrantes tuviera sede en la ciudad de Tapachula. Anteriormente esta oficina tenía sede aquí en la ciudad capital, en oficinas centrales, pero el presidente tuvo esta iniciativa y dijo, bueno, que esté en Tapachula para tener más cercanía con la población migrante y pues un trato de calidad y de calidez, ¿no? Entonces, ha sido uno de los logros, de los avances que hemos tenido. Así también quiero decir que cuando se inició esta reforma, la Casa de la Justicia, que conocemos todos como el Poder Judicial del Estado, en sesión del Pleno del Consejo determinó que existiera un módulo de atención a personas migrantes dependiente de la Defensoría Social Pública. Es decir, las personas migrantes que previo estudio socioeconómico no tengan recursos económicos para poder pagar un abogado y poderse defender, entonces es así como se les asigna un abogado a través del Poder Judicial del Estado, en materia penal, en materia familiar. Con esto se garantiza la seguridad jurídica de las personas migrantes, el debido proceso, con esto se está garantizando su derecho humano al acceso a la justicia. Entonces, esto es en cuanto al Poder Judicial. La oficialía del Registro Civil a nivel Estado implementa las oficialías del Registro Civil en atención de personas migrantes, y a través de eso cambia el panorama y empieza a haber una mejor atención. Actualmente en los hospitales regionales de salud contamos con una oficialía de registro civil que está de manera permanente ahí para los niños que nacen en ese hospital, y se le garantiza con ello el derecho a la identidad, a un nombre, a un apellido y a una nacionalidad. Entonces estamos garantizando pues el interés superior de la niñez, y no solamente es en actas de nacimiento, sino también en actas de defunciones, porque también tenemos una población muy alta en la ciudad de Tapachula de haitianos, y ahí es donde también nos apoya mucho la máxima casa de estudios, que es la UNACH, con los intérpretes. Ahí tenemos traductores, hace una traducción simple, que la persona migrante lleva sus documentos en estas cuestiones de haitianos. Las actas de nacimiento por lo regular son, vienen en francés o vienen en creol. En el idioma creol nos ha costado un poco más. A veces entre ellos hablan muy bien el creol y el español, y entre ellos se interpretan. También pues presumir, ¿verdad?, los avances que hemos tenido en materia de migrantes es que contamos con 3 agencias de la Organización de las Naciones Unidas, como bien la licenciada Mixi lo acaba de referir, de la Organización Internacional para las Migraciones. Ellos constantemente nos actualizan en los temas, encabezan varios proyectos para las personas migrantes, tienen una aplicación móvil que se baja, se descarga desde internet,
una aplicación móvil que se llama Migrap. Desde ahí la persona migrante ya tiene todos los datos, toda la información, a dónde puede acudir, para cualquier atención. También encabezaron una campaña muy buena de prevención del delito a la trata de personas que se llamó Más vale migrar informados, y ahí participamos sociedad civil y varios grupos. Siempre la OIM nos está actualizando en esos temas, al igual que lo hace los investigadores de la UNACH, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda mucho porque nos marcan las directrices, nos marcan el panorama, cómo debemos de actuar en estas cuestiones de los derechos humanos. Hablé de la OIM. La otra agencia es ACNUR, el Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. El ACNUR nos apoya mucho. Por ejemplo, en la ciudad de Tapachula nos dio unos paneles solares que no se paga ni un peso a la Comisión Federal de Electricidad, y con eso nos garantizan en ciertos bulevares que han puesto esta luz solar con los paneles, que fue una contribución de parte de ACNUR. Así también hizo unos beberos con filtros en los parques centrales de la ciudad, dar este vital líquido del agua, ¿verdad? La UNICEF nos ha apoyado porque hemos ido a veces a acompañarlos al centro especializado para adolescentes, ahí en la ciudad de Tapachula, centro especializado para adolescentes, y la UNICEF nos ha apoyado con los kits de limpieza para los adolescentes que están ahí en una readaptación social, y también crean lo que son actividades recreativas para el sano desarrollo psicoemocional, afectivo de estos adolescentes, que es importante la salud mental. Ahí también se han sumado las organizaciones sociales como Escuadrón Mosquito, que trabaja con niñez migrantes también, que también tenemos la presencia acá, y quien agradezco mucho porque hicieron un gran esfuerzo de trasladarse de la ciudad de Tapachula para viajar y estar con ustedes el día de hoy. También pues hemos tenido muy buena relación con lo que es el DIF municipal. Aquí está la licenciada Nora Soto, que ha habido mucho apoyo de parte del ayuntamiento. Todo recae en el ayuntamiento, es la autoridad más cercana, la más inmediata. Entonces, pues todo cae ahí con ellos, y nos hemos apoyado bastante. Los consulados acreditados en nuestro estado, como lo es Guatemala, aquí está el consulado de Guatemala, también está el Consulado General de El Salvador, que cuando ellos iniciaron en Tapachula, iniciaron con 4 de personal, actualmente ya son 12, en algunos consulados se ha incrementado el personal, no solamente generan empleo, sino le dan oportunidad. La OIM también ha sacado convocatorias para personas de protección internacional, y han generado esta dinámica de más empleos, ¿verdad? Entonces ahí se han sumado muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, pues reiterarles de que pues toda persona que ingrese a nuestro país goza de todas las garantías constitucionales, goza de los derechos humanos, y es responsabilidad de la autoridad, del gobierno, de la sociedad, de respetar los derechos humanos. Entonces se tiene que garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación. Muchas veces intervenimos con la Secretaría para que una persona pueda ser inscrito, el derecho a la salud, el derecho a su seguridad. ¿Por qué es tan importante el tema migratorio? Porque al principio se hablaba de que el primer ingreso más importante al país eran del petróleo. Actualmente son las remesas, es decir, nuestros mexicanos que viven en el exterior, en Estados Unidos, en otros países, envían remesas. Más por pandemia se ha incrementado esas remesas. Entonces está en primer lugar ese ingreso, ¿no?, de las remesas de los mexicanos. Y si nosotros pedimos, desde luego, que nuestros connacionales, paisanos mexicanos que viven en el exterior, pues se les respete sus derechos humanos, se les respete sus derechos laborales, evitar la explotación laboral, que muchas veces hemos visto en video, en filmación, el trato que les dan a nuestros mexicanos. Por lo menos que podemos hacer nosotros, respetar los derechos humanos de las personas migrantes de Centroamérica, en esta parte del sur-sureste que nos tocó habitar, ¿verdad? Entonces, como otro de los avances, podemos ver el municipio de Ciudad Hidalgo, de Suchiate, hasta antes de la primera caravana migrante, y actualmente se vio muy beneficiada con mucha obra pública.
hay parques, hay una gran diferencia. Hasta antes la primera caravana supieron capitalizar muy bien el tema del tema migrante de manera positiva, porque a raíz de eso pues bajó esa obra pública llamada como la puerta de entrada a México, y toda esa publicidad ha beneficiado mucho en muchas partes de nuestro municipio. Entonces, decirles que no se puede criminalizar la migración. Hay que evitar en las redes sociales la xenofobia. A veces hay muchos comentarios que de alguna manera pues agreden, insultan, crean el odio o confrontan a la ciudadanía. No ha pasado lo que ha pasado en algunos estados del norte del país, ¿verdad?, que han logrado confrontar a la población en general con la población migrante. A diferencia, pues sí ha habido un respeto. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos es seguir capacitando para sensibilizar, ¿verdad?, para concientizar a la población y evitar el racismo, la xenofobia, evitar pues la discriminación y apoyar al hermano migrante, ¿no?, que está sufriendo, que vienen cuestiones de vulnerabilidad. Y por eso la ley de migración nos habla de grupos vulnerables, ¿verdad?, que hay que darle especial importancia, especial de un trato diferenciado, ¿no?, a personas vulnerables como son embarazadas, adultos mayores o con discapacidad. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos, seguir capacitando a las policías municipales, estatales, en materia de derechos humanos. Y han sido uno de los grandes logros que, por citar algunos de los que hemos tenido en la ciudad de Tapachula, y de la misma manera se apoya a toda la población migrante, ¿no? Pues es cuanto, señor presidente. Sí. Muchas gracias al maestro Milton. Como les comenté al principio, la experiencia de estar en la oficina, con lo que nos comparte el maestro Milton, podemos ver temas muy sensibles que se viven en el día a día en la población migrante y especialmente en lugares fronterizos como esta Tapachula. Vamos a dar paso a los 5 minutos de conclusiones a cada una, y después pasaríamos a preguntas y respuestas. Si nos hace favor, doctora Lisa. ¿Sí? Sí, se escucha, ¿verdad? Bueno, entiendo que es para conclusiones, ¿verdad? Bueno, a mí me quedaron muchísimas cosas en el tintero y no quiero abrumarles más. Sí me gustaría contarles algo sobre avances y retos. Hay un reto mayúsculo que es que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado están subiendo muchísimo. Lo comenté muy por encima, pero en el año 2003 hubo 1.296 solicitudes y este año se espera que lleguemos a las 90.000. Es decir, es una subida tan abrupta que no hay recursos humanos en la Comar. La Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, depende de la Secretaría de Gobernación, aunque tiene composición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y es el órgano encargado de la tramitación de las solicitudes. Aquí estamos hablando, digamos, del corazón más vulnerable de la movilidad humana, porque son personas que, si son retornadas a sus países de orígenes, tienen grandes riesgos. ¿Qué ocurre? La Comar ha visto que su presupuesto se ha visto absolutamente disminuido. Justo el año pasado se aumentó, pero se volvió a recortar. Eso significa que hay un enorme reto por delante y que hay que fortalecer a la Comar. De hecho, el ACNUR le ha estado dando apoyos económicos. Muchos de los funcionarios de la Comar los está pagando el ACNUR. Esto no debería ser así, pero lo más inquietante es que hay un atasco muy preocupante, y además otro de los retos que yo no comenté es que la Ley de Refugio, Asilo y Protección Complementaria
exige que las personas que inician una solicitud de la condición de refugiado ante la Comar permanezcan en la misma entidad federativa. Y claro, esto es un grave problema para personas que están en movilidad y que muchas veces no tienen fuentes de subsistencia. Este sería un punto que quizás habría que plantearse para una futura reforma de la ley. También otro problema que plantea la ley es que se establece un plazo de 30 días desde que penetras en el país para la solicitud de la condición de refugiado. Este plazo es raquítico y está estrechando la posibilidad de acceder a un derecho que es muy, muy importante. De hecho, hubo un recurso que llegó ante la Suprema Corte y la Suprema Corte no declaró que fuera inconstitucional. Hizo una cosa un poco ambigua en la que dijo que el plazo no tenía que aplicarse en sí de forma automática, que aunque fueran 30 días tenía que haber un examen individualizado de la solicitud, pero es que ese examen individualizado es precisamente lo que exigen los estándares del derecho internacional de los refugiados. Entonces tenemos un atasco y una sobrecarga extraordinaria de la Comar y, como yo también dijo muy bien Mitzi, las ciudades que están más sobrecargadas son justo los puntos fronterizos. Esto significa que tendríamos que hacer una distribución un poco más igualitaria de las cargas y fortalecer a las comunidades de acogida, porque de lo contrario en estas comunidades de acogida es mucho más es mucho más probable que surjan brotes de xenofobia, como de hecho ya están surgiendo. Si uno va a Tapachula y le pregunta a la población local, poco menos que se sienten invadidos. Entonces, esto hay que trabajarlo mucho, porque aunque la migración es una competencia soberana y por lo tanto federal, realmente la carga más importante está recayendo sobre comunidades locales que tienen escasos recursos. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta para que la población local no se sienta invadida ni se sienta desprotegida. Entonces, esto es bien importante. Algo que yo no dije, pero bueno, que creo que es obvio, creo que si no lo vemos desde una perspectiva de derechos humanos, la ley de asilo y refugio tiene unos estándares más elevados que la ley de migración. O cambio la reformulación. La ley de migración dice cosas que sí parecen ajustarse a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, pero luego la propia ley introduce restricciones que son absolutamente legítimas, porque una ley no puede introducir restricciones superiores a las que establece la Constitución hasta desdibujar el marco constitucional. Esto ya lo he dicho en muchos foros, no quiero repetirme, pero muchas veces digo que la libertad de tránsito, que es un derecho llave, porque para las personas migrantes es como si fuera una puerta que permite que puedas acceder a otros muchos derechos o que no llegues a esos otros derechos, está absolutamente protegido por la Constitución y sin embargo está siendo vulnerado por la ley. Esto habría que verlo. Entonces habría que ajustar la política migratoria mexicana para que efectivamente se ajuste a estos estándares o a eso que proclama del respeto irrestricto a los derechos humanos, porque en la realidad se están produciendo graves problemas, sobre todo en los aspectos que ya comenté de la política migratoria de detención y de devolución. Otro reto es cómo se va a implementar la reforma en materia de niñez migrante, cuando esta reforma no ha venido acompañada de un presupuesto adecuado. Al final, esto es algo muy grave en este país. Tenemos buenas normas con carácter general, pero parece que los derechos no se toman en serio y los derechos tienen que venir acompañados de un diagnóstico y además de un presupuesto que los haga factibles. Entonces, bueno, creo que me estoy pasando de tiempo. Igual me he quedado con 1000 cosas. Bueno, lo último, sí. En materia de COVID, el COVID ha supuesto mayores problemas para todo el mundo, pero más para las personas migrantes. Y aquí, solamente desde el área jurídica, me gustaría que reflexionemos todo sobre que se están utilizando las razones de salud pública como causas legítimas para restricciones a la libertad de tránsito. Vale, esto es legítimo, pero si, por ejemplo, pensamos lo que está pasando en Estados Unidos con el título 42, se está utilizando para expulsiones inmediatas y para lo que se llama las devoluciones en caliente, que en el derecho internacional de los refugiados es justo lo más peligroso. Me pasé de tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Como le dije hace unos minutos, siempre es un placer escucharla. Hay un gran acervo en usted, de veras se aprende mucho. Y además es tan clara que ahorita que mencionó usted, que ya lo ha dicho en otros foros, yo estaba esperando que lo dijera, porque nos hace falta tener claro lo que nos explica en palabras tan sencillas la doctora Elisa. Efectivamente,
el derecho a libre tránsito, el derecho a migrar lo tenemos todos, pero dice la doctora Elisa, bueno, ¿y el derecho a ser acogidos? ¿No está siendo violentado el derecho a libre tránsito por todas las normas que tiene que cumplir el migrante? Es decir, el migrante tiene derecho a migrar, pero no necesariamente derecho a ser acogido. Y esa es una realidad como se materializa en la reforma última que usted misma señaló en términos de niñas, niños y adolescentes. Está bien, excelente reforma, pero como dirían en mi pueblo, ¿y con qué? Está muy bien, pero ¿y con qué? ¿Sí? Es decir, acompañar a las reformas de todas las herramientas que demanda el nuevo enfoque, ¿sí? Pues creo que cuando terminemos este coloquio, cuando pasemos por todos los temas que se van a tratar en los 5 días, vamos a llegar a esa conclusión. Una excelente reforma constitucional en materia de derechos humanos vino a cambiar el paradigma, pero materializarlo en la vida de la sociedad es un reto en el que todavía tenemos muchísimo por hacer. Muchas gracias, doctora Elisa. Maestra Mitzi, si nos hace favor. Perdón, bueno, muchas gracias, doctora Elisa, y también gracias al maestro Milton por aquí hacer team back, porque sí, de verdad es que a veces son tantos temas que trabajamos que de repente se nos van un poquito, pero pues ahí estamos también trabajando en terreno. Yo creo que ya lo retomó la doctora Elisa, ¿no? Como uno de los grandes retos es este sistema de refugio que se encuentra rebasado, ¿no? Como por las capacidades gubernamentales, y eso hace que, bueno, que ya lo comentó, ¿no? Que en este tiempo de estancia que tiene que permanecer en el lugar donde se tramita la solicitud de refugio, pues los servicios en general están rebasados, ¿no? Los servicios de salud, los servicios de acceso a la justicia, y sobre todo hemos identificado que las personas no tienen un acceso a servicios básicos, ¿no? De alimentación, vivienda, seguridad social, y pues eso es algo muy, muy grave. Pero creo que sí hemos avanzado de a poco, gracias justo como a ese trabajo colaborativo de las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y dependencias y organizaciones de la sociedad civil. Además, creo que del derecho de asilo es importante retomar que otras formas de regularización migratoria, que no son muchas y que son limitadas, ¿no? Porque también existen muchas personas que terminan su proceso de solicitud de refugio, no es reconocido, y qué otras opciones tienen, ¿no? Hay opciones para regularización por vínculo familiar, estas opciones para los visitantes trabajadores fronterizos, otras formas de acceder a la tarjeta de visitante por razones humanitarias, ¿no? Entonces es importante, yo creo que hacer una amplia difusión sobre estas otras formas de regularización. Desde OIM, como ya lo comentó el maestro Milton, tenemos un programa de C4D, que es una campaña de comunicación para el desarrollo, donde trabajamos el año pasado este tema de trámites y formas de regularización, y este año vamos a trabajar sobre formas de prevenir la trata y explotación laboral, ¿no? También tenemos, pues, yo creo que es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, como que si bien tenemos estos brotes de xenofobia y esta comunidad de acogida que a veces se siente un poco amenazada, por otro lado también ha habido mayor inversión, ¿no? Como a nivel del municipio de Tapachula, tú puedes ver como un aumento de la economía muy importante, ¿no? Una ciudad muy pequeña que se convierte en una ciudad muy cosmopolita, y que este beneficio, a lo mejor no los han dicho, ¿no? En capacitaciones, en el programa tenemos 24 líneas temáticas que incluyen acceso a la justicia, trata de personas, salud, o sea, es muy amplio, la verdad, y cada vez que nosotros capacitamos a un funcionario público también pues toca a la atención en general de las personas, ¿no? De la comunidad de acogida, en este caso de la comunidad de Tapachula. En general, pues
creo que este tema que ya lo abordó la doctora, también que ha sido muy reiterativo de la limitada capacidad, que tiene que ir acompañada ya de una asignación de presupuesto, sobre todo que se ha visto, creo que el principal problema que tenemos actualmente en Tapachula es esta reforma a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, que ha traído una carga muy importante para el sistema DIF, para las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y que va a tener que repensarse, ¿no? Y que yo creo que es que ustedes que están desde la universidad es muy importante que conozcamos como estas reformas constitucionales que hace falta, como ya lo comentó la doctora Elisa, ¿no? Como hacer una armonización legislativa, tal vez no solamente en materia de niñez, sino en otros temas como el refugio o la ley de migración. Siempre es importante, nunca sabemos qué va a pasar con la ley, ¿no? Con su aplicación. Y entonces creo que esta constante retroalimentación desde la sociedad civil, la academia y el sector gubernamental, pues es sumamente importante. Yo creo que ya se me está terminando el tiempo, pero también me gustaría hacer un comercial, ya lo comentó el maestro Milton. Tenemos una aplicación para personas migrantes que se llama MIGAP, donde pueden ellos acudir en cualquier punto donde estén de la República Mexicana, acceder y ver como todos los servicios que hay y las rutas de acceso, ¿no? Para personas migrantes, albergues, trámites migratorios en general. Y también tenemos esta plataforma muy importante que se llama iCampus, donde pueden acceder a cursos muy sencillos, ¿no? Como que están trabajados de una forma muy accesible, que duran pocas horas y que ustedes pueden especializarse en diferentes temas que sean de su interés, ¿no? Desde grupos vulnerables, trámites migratorios, y pues eso, los invitamos como a que hagan uso de estas herramientas que hemos generado desde la organización y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mitzi Candelaria, y muchas gracias por la función que cumplen en esta materia de las personas en situación de migración. No cabe duda que se repite lo que mencionábamos en las conclusiones con la doctora Elisa. Las reformas han sido muy positivas, hemos avanzado muchísimo en cuanto a las condiciones que prevalecían antes de la reforma constitucional a las que ahora establecen las leyes, tanto la Constitución como las leyes secundarias, pero los recursos resultan insuficientes, decía la maestra Mitzi. Tapachula se encuentra rebasado y se generan situaciones como la de la xenofobia. A ellos les toca vivirlo ahí en Tapachula, que es muy difícil, y lo voy a decir como lo dirían ustedes los jóvenes, es muy difícil cambiar el chip de la sociedad para entender que la migración, las personas en situación de migración, ¿sí?, son un enorme potencial para el desarrollo de los pueblos. En muchos países del mundo se han fortalecido gracias a su población migrante. Y nosotros, en lugar de darles una acogida con oportunidades de desarrollo, ¿sí?, seguimos fomentando, ¿sí?, la xenofobia y limitando esa gran posibilidad de desarrollo de nuestra comunidad. Miren, solo como un dato así que vi hoy en la mañana, Chiapas recibe de remesas, ¿sí?, más de 100 millones de dólares mensuales, es decir, más de 2,000 millones de pesos al año, más de 2,500 millones de pesos al año, es decir, una cantidad, ¿sí?, muy representativa en el presupuesto o en el Producto Interno Bruto de Chiapas, lo que llega de las remesas. Y lo decía en su primera intervención la maestra Mitzi, el 60% de los migrantes lo hacen por razones de trabajo, ¿sí? Vienen en busca de ser productivos
y nosotros, en lugar de sumarnos a esa vocación que ellos traen, la vocación del trabajo, nos encontramos con conductas xenofóbicas. La verdad, tenemos un enorme reto en esto, que así lo entiendo yo, un cambio de mentalidad, un cambio de enfoque en nuestra conducta respecto a la población en situación de migración. Vamos a, perdón, luego me excedo mucho, ¿verdad? Pero vamos a darle al maestro Milton el espacio para sus conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Pues efectivamente, como lo acaba de mencionar el licenciado Juan José, nuestro presidente de la comisión, en Tapachula se ha visto mucho empleo agrícola. Tenemos la zona platanera, bananera, que los haitianos han estado colaborando ahí, en la época del mango ataulfo también, en la zona cafetalera. Entonces, se ha visto mucho movimiento económico, ha habido mucho movimiento. Considero yo que para ir concluyendo en esta etapa, pues como se ha reiterado aquí, ¿verdad? El migrar no es un delito, constituye una falta administrativa. Por eso el pacto de migración habla de apostarle a una migración segura, ordenada y regulada. Segura, ordenada y regulada, es decir que si lo unamos a los objetivos para el desarrollo sostenible, nos habla de crear alianzas para el desarrollo, de una política exterior, de una cooperación internacional, y es precisamente lo que hacen las agencias de Naciones Unidas aquí en nuestro estado, los consulados acreditados en territorio chiapaneco, y desde luego las organizaciones sociales que están sumados a este gran esfuerzo. La migración implica intercambio cultural, implica lo que es el intercambio en la gastronomía. Tenemos una variedad allá de las pupusas salvadoreñas, también el pan de Ipanema, que es un pan y en sí ha movido mucho la economía. Había muchos hoteles que ya estaban decayendo y se llenaron, todo el mundo está rentando, no hay ningún espacio, todo el mundo llegó a mover mucho la economía, a ver siempre lo positivo que trae la migración. Y pues todos, la historia de las migraciones es la historia de la humanidad, todos hemos migrado, todos tenemos de nuestros apellidos, dependemos de diferentes lugares en lo que hemos estado, y nuestro presidente siempre nos ha reiterado pues, que no podemos decidir dónde queremos nacer, ¿verdad? No podemos decir yo quiero nacer en tal país, pero sí tenemos el derecho humano a decidir libremente dónde queremos vivir, dónde queremos habitar, hacer nuestra casa y vivir en familia. Entonces es muy importante que no estigmaticemos a la persona migrante, y pues el gran reto es seguir colaborando, seguir capacitándonos en este tipo de foros, en estos intercambios con personas especialistas, ¿verdad? Y seguir difundiendo estos derechos humanos para que en su momento ya no tengamos que mencionar una oficina en atención a migrante, porque toda persona que ingresa a nuestro país, independientemente de su condición migratoria, tiene los derechos que le concede nuestra Constitución por los tratados internacionales que nuestro país forma parte, y se le tiene que garantizar en todos sus ámbitos, ¿verdad? La educación, la seguridad, la salud y el trabajo, y así sucesivamente. No podemos pedir el respeto a nuestros connacionales paisanos de Estados Unidos y aquí nosotros no estamos dando un buen ejemplo de hermandad, de solidaridad, de humanismo para con la población migrante. Es cuanto. Muchas gracias nuevamente al maestro Milton. Ahora sí, vamos, ya vi mi reloj, ya vi que sí nos excedimos ya un poquito en el tiempo. Vamos a pasar algunas preguntas, entiendo que son de las redes. Después si hay alguna, perdón, aquí también repartieron papelito, ¿sí? Aún si alguien tiene alguna pregunta, pero estas entiendo que vienen de las redes. Las voy a leer y toman cada una su tema para comentarlo, para no ir una por una. Bueno, esta está dirigida a la doctora Elisa García. ¿Qué países han aplicado exitosamente el derecho de asociación y participación para los migrantes? A todos los panelistas, dice, ¿cómo conciliar
la detención migratoria con los derechos humanos. Bueno, aquí creo que es todo un tema, el rescate humanitario y la detención, es todo un tema. Dice otra, ¿existe algún manual para docentes donde puedan conocer cómo actuar para garantizar el derecho a la educación? Bueno, ya lo dijo los ponentes en su sesión, la atención de los derechos sociales para migrantes, pues es otro enorme reto como país. Esta viene específicamente para la maestra Mitzi, dice, ¿en qué consisten los programas de prevención y protección que realiza la OIM? Bueno, creo que nos habló como de 24, ¿verdad? Otra vez así como genérico, yo creo, para no alargarnos mucho, si nos hace favor. Y si hay alguna otra pregunta, me dice Elenita, por lo pronto, estas 4. ¿Quieren en el mismo orden? ¿Sí? ¿Sí? Respecto a los países que han aplicado exitosamente el derecho de asociación y participación, yo aquí lo que tendría que decir es que este es un derecho que tiene que ser de titularidad universal, porque así lo establece el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, hay derechos que se pueden limitar e incluso que se pueden excluir a las personas extranjeras, pero hay otros que tienen que ser de titularidad conjunta y compartida. Entonces, puedo poner de ejemplo la Unión Europea. La Unión Europea es una organización internacional. No hay fronteras interiores, pero sí hay fronteras exteriores que son auténticamente fortalezas. Por eso se dice que es la Europa fortaleza, porque en el momento en que una persona entra, consigue atravesar una frontera exterior, pues va a moverse libremente. Es decir, que ya no hay fronteras entre los países. Por ejemplo, yo cuando era pequeña vivía al lado de Portugal y tenías que pasar la aduana. Ahora no, pasas como si estuvieras pasando a otro pueblo. Bien, ¿por qué digo esto? La Unión Europea y también el Consejo de Europa, que es una organización internacional de derechos que sería como el equivalente y la organización pionera al sistema interamericano, ahí hay un tribunal muy importante que se llama el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está en Estrasburgo, en Francia, y él se pronunció, este tribunal, varias veces para amplificar la cobertura del derecho de reunión y de asociación. Hay límites, es decir, la reunión, pero igualmente existe aquí en México, tiene que ser pacífica y sin armas. Eso tiene que ser así, tanto para nacionales como para los extranjeros. Y el derecho de asociación es un derecho clave porque además está en el corazón de los derechos humanos. Digamos que históricamente son los primeros derechos de carácter civil con un punto político. Aquí lo que yo decía es no tanto cómo se aplica exitosamente, sino la cuestión de que la propia Constitución mexicana, por cuestiones históricas que pueden ser muy justificables, está restringiendo la titularidad para las personas, directamente las excluye, para aquellas personas extranjeras, siempre que tengan fines políticos. Entiendo que aquí hay una cuestión de no inmiscuirse en los asuntos internos, pero claro, esos asuntos internos también son asuntos de la población migrante que ya está en ese país. Y sobre todo, dense cuenta que el derecho de asociación es esencial porque es el germen para la participación política, número 1, y número 2, porque los migrantes muchas veces son considerados lo que se llama técnicamente minorías insulares, es decir, son sujetos que están excluidos del proceso político y por lo tanto que a ningún político les va a interesar cuáles son sus necesidades para cubrirlas porque no están ahí. Entonces, precisamente por esa exclusión es necesario que sí se les conceda este derecho. ¿Me expliqué? Es decir, no es tanto de las condiciones exitosas, sino que el derecho per se tiene que ser proclamado en condiciones de igualdad para nacionales y extranjeros. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestra, muy claro y yo creo que muy bien fundado, gracias. Maestra Mitzi. Sí, yo digo rápidamente, esta pregunta de cómo conciliar la detención migratoria con los derechos humanos, yo creo que es la gran pregunta y aquí está la licenciada Nora, la directora del DIF. Creo que es súper importante retomar estas experiencias que se han tenido pues en el mundo y en México, y yo creo que la respuesta es primero como dejar un poco estos eufemismos, ¿no?, de detención, de rescate de migrantes y pues llamar las cosas por su nombre, pero sobre todo para promover y fortalecer sistemas alternativos de alojamiento, ¿no?, como estos albergues a puertas abiertas,
tenemos estas experiencias ya de muchos albergues de migrantes y de solicitantes de refugio que pueden entrar y salir y acceder a los servicios mientras pueden acceder a su regularización migratoria. Y esto también que comentaba la doctora Elisa, ¿no? Como promover los derechos políticos y civiles de las personas migrantes para incluirlos en la agenda política, ¿no? Que nos parece muy importantes por toda esta derrama económica que traen consigo y que, por ejemplo, en México ya logramos este voto en el extranjero que es tan importante, ¿no? Existe un manual para docentes para garantizar el derecho a la educación. O sea, como en términos de educación básica, existe la normativa 286, que es así todo un manual específico de procedimientos como una persona, un niño, niña, adolescente puede acceder al sistema de educación pública y está muy bien reglamentado. Si ustedes tienen interés en ese tema, ese es como una Biblia. Pero si quieren más información específica, pues pueden acercarse y yo les puedo compartir herramientas. Y sí, ¿en qué consisten los programas de prevención y protección de OIM? Justamente como ya los mencioné de forma muy general, porque son muchos. Y ahorita estamos por inaugurar el área de protección en la oficina de Tapachula, porque sí hay un área de protección en las otras oficinas del norte, pero sobre todo es esto, ¿no? Como promover otras formas de regularización migratoria, darles información a las personas, poder acompañarlas y promover derechos humanos de forma transversal para las personas migrantes, ¿no? En general, a una vida libre de violencia, este tema de la violencia basada en género que ha sido muy fuerte en el Estado, el acceso a la justicia, acceso a la salud, en fin, ¿no? O sea, pueden acercarse también a la página y en eCampus pueden ver también todas nuestras líneas temáticas donde nos especializamos. Gracias. Muchas gracias, maestra Mitzi. Y le cedo la palabra al maestro Milton y quisiera preguntarle al señor cónsul de Guatemala en México si desea hacer uso de la palabra, señor embajador, cuando responda el maestro Milton, y le cedemos la palabra. ¿Sí? Gracias, señor embajador. Muchas gracias, presidente. Me quedo con esta pregunta, ¿cómo conciliar la contención migratoria? ¿Cómo conciliar la contención migratoria? Actualmente sabemos de parte del gobierno federal en las conferencias mañaneras que hace el presidente de la República, habló del programa Sembrando Vida de reforestación, una inversión muy importante que se va a hacer en estos países de Guatemala, El Salvador y Honduras. Y así también está el programa de jóvenes becarios de Construyendo el Futuro, que precisamente aquí estuvo la vicepresidenta de Estados Unidos y visitó Guatemala. Y bueno, están apostando a invertir en estos países con la finalidad de evitar que sigan emigrando de su país y de alguna manera pues tratar de contener estos flujos migratorios, ¿verdad? En invertir en estos países. Entonces yo creo que por ahí sería en este sentido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro Milton. Diría, Angélica, si pudiéramos tomar los correos de nuestros ponentes para que las demás preguntas se las hagamos llegar por correo y que pidamos a quienes pregunten nos dejen su correo para poderlas contestar, ¿sí? Y aprovechamos este espacio para escuchar al señor cónsul. Yo estoy muy honrado de su presencia, señor embajador. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Felicitar también a todos los panelistas por todos los comentarios que han hecho. Realmente felicitarlos. Creo que estos espacios de diálogo son importantísimos para que todos cada vez nos sensibilicemos aún más sobre este tema. En lo particular es un tema que a mí me encanta y en el cual trabajo. Soy Mario René Asmitia, soy el cónsul general de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez. Así que yo no quería hacer ninguna pregunta, simplemente sumar un poco a lo que han expuesto. En base a la experiencia que hemos tenido en el consulado,
notamos evidentemente que es importantísimo el fortalecimiento de todas y cada una de las instituciones que están involucradas en este tema de protección de los derechos humanos, no únicamente de los adultos, sino que también de los niños, niñas, adolescentes, acompañados y no acompañados. Aparte de eso, creo que también es importante reflexionar e insistir ante las instituciones la capacitación de los mandos medios. No es lo mismo una persona que trabaja en migración a una persona que trabaja en el DIF, porque son sensibilidades completamente diferentes, y creo que es muy importante ahondar en eso. Y ahora otra reflexión. Recientemente tuvimos una actividad en el consulado y hablábamos con la representante de Comar. Ante la Comar hay más de 6,000 solicitudes de refugio por parte de Guatemala, que en un momento yo pensaba que Guatemala era de los países que más migración de manera irregular tenía, y me llevé la sorpresa que no es así. Está primero Honduras, está Haití, después ya viene Guatemala, El Salvador, en fin, muchos países. Pero realmente si sumamos solo esos 3 primeros países en lo que va el año, hay más de 20,000 solicitudes de refugio. Entonces, realmente, como decía la maestra, están sobrepasadas las instituciones. Hay que hacer algo, porque también las respuestas que dan las instituciones no son inmediatas, es entendible, pero eso también conlleva a una violación a los derechos que tienen los migrantes. Entonces, creo que el fortalecimiento de las instituciones es importantísima, y sí creo que se debería ahondar aún mucho más en la solicitud de cooperación ante instituciones internacionales, ante la OIM, por ejemplo, para lograr apoyos en ese sentido de fortalecimiento institucional, a fin de realmente contribuir a lo que dice la ley. Otro tema muy importante, la reforma a la ley de migración dice que se tienen que tener albergues. En Tuxtla no hay albergues. Entonces eso ya es un gran problema al cual se le tiene que dar una solución. Únicamente, muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, señor embajador. Pues la verdad, creo que de parte de los panelistas y el señor embajador, han puesto, como se dice comúnmente, el dedo en la llaga. Nuestra capacidad de respuesta institucional es rebasada por la realidad de el fenómeno que se vive de migración en nuestro estado. Y se tocó un tema, yo ya prometo que es la última, ya me estoy alargando mucho, pero un tema que yo creo fundamental, lo platicamos ayer en el tema de niñas, niños y adolescentes, y hoy en migración vuelve a surgir la importancia de la formación, de la preparación y de la actitud de los servidores públicos municipales. Son el primer contacto que la población migrante tiene cuando llegan a los municipios, ¿sí? Con el pretexto de no somos la autoridad competente para regularizar tu situación, ¿sí? Se hacen a un lado y dejan de atender la función fundamental, la función principal, que es la atención humanitaria, el respeto a esa condición humana de nuestras y nuestros migrantes, porque si tomar la decisión de migrar demanda una gran valentía, un gran valor, son personas muy valientes que han tomado la decisión, ¿sí? Y se colocan en una situación de vulnerabilidad en el momento de llegar a un país que no es el de ellos, y que en lugar de encontrar una acogida con calidad humana, con carácter humanitario, encuentren un rechazo, ¿sí? Realmente es una revictimización de lo que ya están viviendo por su sola condición de población en situación de inmigración. Y no voy a referirme a niñas, niños, adolescentes,
acompañados o no. Simplemente la condición de migrante ya es una condición que coloca en situación de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que ahí tenemos un enorme reto con nuestras autoridades municipales. Yo me lo dejaría de tarea para que desde todas las instituciones hagamos nuestro mejor esfuerzo para trabajar en ese sentido. No sé si tiene algún comentario alguno de los panelistas, si no, yo ya no quisiera más o menos porque ya me da pena en razones del tiempo. Les agradezco mucho y si me permiten quisiera entregar un reconocimiento a nuestros panelistas. Gracias. Perdón, sí, yo nada más quería hacer un comentario al respecto. Sí, maestra. La verdad es que desde OIM sí reconocemos mucho este compromiso de parte de las autoridades del municipio de Tapachula por ellos han reconocido como esta necesidad constante de capacitación. Aquí está la directora del DIF municipal de Tapachula, ella siempre está en primera línea, ¿no? Y quiero que sepan que sí son autoridades comprometidas al servicio, ¿no? O sea, que se han acercado a nosotros y nos han dicho necesitamos esta capacitación, necesitamos ese tipo de diagnósticos y creo que ha sido un trabajo muy importante de base y que ha tenido como estos retos. Tal vez tenemos este reto de la rotación de autoridades, pero quiero que sepan que sí tenemos autoridades comprometidas en el Estado, ¿eh? Gracias, maestra. A mí sí le entrego el reconocimiento de parte del Poder Judicial del Estado, de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por su participación como ponente en este panel de avances y retos de las personas migrantes a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Muchas gracias nuevamente por su participación. Y, señor, por favor, un detallito aquí nada más para que se acuerde de nosotros. ¿No? Gracias, muchas gracias por su participación. Doctora María Elisa, igualmente muchísimas gracias. Si me permite, paso ahí. Sí. Muchas gracias a usted. No, a usted muy amable. Un detallito que hicimos en el pueblo, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Y paso aquí con el maestro Milton. Muchas gracias. Pues nuevamente muchas gracias a todas y todos. Creo que este tipo de conversatorios, este ejercicio nos ayuda a visibilizar la realidad que estamos viviendo y quiero invitarles, el día viernes va a ser el último conversatorio con un tema muy sensible también, que son los derechos de pueblos y comunidades indígenas en Chiapas. Entonces, les agradezco muchísimo y pues enhorabuena. Mañana tenemos la presentación de un libro, pero los conversatorios terminan el viernes. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, así como de quienes nos acompañaron en línea. Que tengan un excelente día.